puedan usar, en vez de una sotana negra, una sotana blanca. Por otro lado, también queremos dedicar esta sección para conocer un poquito sobre las insignias que le son propias al obispo, que obviamente, como lo vengo explicando, pues yo que soy sacerdote, pues todas estas insignias no me son propias a mí y por eso no han aparecido en todo lo que hemos venido viendo, pero que cuando tú participes en una celebración con el obispo o cuando veas una celebración del Papa, pues sepas por qué utilizan algunos otros elementos como son el solideo, la mitra y el báculo. Del báculo en la filmación no vamos a tener una referencia directa, pero valga en este momento pues el hacer referencia a que el báculo tiene la representatividad del pastor. El pastor de una diócesis es el obispo y por eso se identifica con el báculo. Vamos a ver que en todas las celebraciones en donde participa un obispo, particularmente lo que se llama el obispo residencial, es decir, el pastor de la diócesis, porque en una diócesis puede haber obispos y puede haber obispos auxiliares. El pastor se le llama el obispo, que es el obispo residente, ¿verdad? Es el único que debe de portar el báculo. Sin embargo, algunos obispos le conceden también permiso a los obispos auxiliares para que ellos en su representación utilicen también el báculo como representantes del pastor de la diócesis. Dios ha constituido a cada obispo en pastor de sus ovejas. Por ello, usa no solamente en las celebraciones, sino en algunos otros momentos utiliza el báculo para indicar que él es el pastor. En la celebración lo verás utilizarlo principalmente para dar la bendición, por supuesto, cuando entra y cuando sale, para dar la bendición. Y el ceremonial de obispos dice que como él es el que está presidiendo la celebración, en el momento en que se lee el Evangelio, el obispo debe de portar también el báculo. Vamos a ver entonces algunos de estos elementos que están claramente indicados en el ceremonial de obispos y que estoy seguro que te ayudarán también pues a conocer un poco más cuando tengas la dicha de participar en alguna de las celebraciones con el obispo. Acompáñanos en esta sección. Aunque esta es la vestidura blanca propia del sacerdote y va arriba de la vestidura negra, que decíamos es el signo de la no pertenencia a este mundo, Roma ha dado el permiso para que en algunos lugares en donde hace mucho calor, el sacerdote pueda utilizar la sotana blanca, de manera que ya no va a tener que utilizar, como ahorita yo lo hice, un alba. Les llamamos albas sotanas, porque son sotanas de color ya blanco. Son en general una invención también de nuestros hermanos americanos. El velcro que vino a cambiar toda nuestra estructura y los zippers permiten que esta sea una vestidura muy fresca, cómoda. El velcro permite que fácilmente pueda tener el alzacuello, y para que no tengamos ya problemas, pues el cíngulo pues ya viene también adosado, de tal forma que pues ya no me lo amarro, sino que ahora uso el velcro y simplemente me lo pongo. Vemos cómo, lo que decía en un momento, no siempre lo más práctico es lo más litúrgico. El ponerme un cíngulo con un velcro simplemente para ceñir y para darle forma a la vestidura, ya no representa nada. Sin embargo, es práctico. Y si la mayoría de la gente ya no entiende el sentido del blanco en el sacerdote, el sentido de santidad bautismal, pues entonces esto va perdiendo su significado y simplemente lo usamos pues porque así está prescrito, pero no porque tenga un significado profundo. Aquí ven también, tiene estos elementos
que lo hacen pues ser más bello, pero vamos viendo que este tipo ya de vestidura pues cada vez vamos perdiendo el significado propio de lo que representa y de lo que quiere representar dentro de la celebración. Pero bueno, esto seguramente lo verán con mucha frecuencia en muchos de los sacerdotes, que sigue significando nuevamente la vestidura blanca de la santidad y el símbolo del control de las pasiones. Normalmente cuando se usa ya este tipo de vestidura, pues ya no se usa el amito. Nuevamente perdemos otro elemento más que tiene que ver con el control de nuestra voz dentro de la celebración. Sin embargo, bueno, pues así muchas veces va pasando que se va diluyendo los significados y vamos perdiendo el sentido de cada una de las vestiduras que nosotros utilizamos. Y entonces el sacerdote solamente se va a terminar de revestir con los demás elementos litúrgicos propios de la celebración. Esto es una concesión especial que ha dado la Comisión para los Ritos y la Liturgia para los lugares en donde hace mucho calor, ya que la sotana blanca le es propia solamente al Santo Padre. Solamente el Papa debería de utilizar la sotana blanca. La sotana negra para el sacerdote, la sotana de color morado para el obispo, la sotana de color rojo para el cardenal y la sotana de color blanco para el Santo Padre, para el Papa. Pero, como les digo, por esta concesión especial, en algunos lugares, si tú estás viendo esta instrucción y vives en algún lugar cálido, vas a ver que los sacerdotes no usan la sotana negra, sino que ya usan directamente la sotana blanca, con lo cual para las celebraciones litúrgicas ya no necesitan ponerse el alba. Antes de pasar a las demás vestiduras, quisiera ver dos elementos que nosotros no utilizamos dentro de nuestra celebración de manera ordinaria porque pues no les es propio al sacerdote, que les son propios al obispo. Vamos a hablar del solideo. El solideo es esa pequeña, pues como gorrita, ¿verdad? Ese sombrerito que se pone el obispo. Lo utilizan los obispos, los cardenales y el Papa. Se pone en la parte de atrás de nuestra cabeza y es una reminiscencia también judaica. Lo utilizan los rabinos y en general los judíos cuando van a orar, porque es el signo de la presencia continua de Dios. Por eso el obispo, en general el obispo, el cardenal y el papa lo utilizan siempre, siempre están, les debe de recordar que están bajo la presencia de Dios. Es el signo de esta presencia de Dios. Quizás habrás visto por ahí algún judío que lo trae también continuamente puesto en su cabeza, ¿verdad? Y ese es el signo de la presencia continua de Dios, para que nunca se olviden que en Él somos, en Él existimos y en Él nos movemos. Siempre estamos bajo la presencia de Dios. Y otro elemento que tampoco utilizamos, pero que también se utiliza en la Eucaristía, que utiliza el obispo, que no le es propio al sacerdote, es la mitra. La mitra es uno de los elementos que utiliza el obispo dentro de la celebración eucarística. Se remonta probablemente al siglo 8, 9 o 10, las primeras mitras, que tienen una forma pentagonal y que quieren de alguna forma simbolizar las coronas que usaban los reyes. De esta forma, pero mucho más simple, mucho más sencilla, se quería destacar la figura del obispo como quien preside al pueblo. Digamos, es el que ostenta el poder espiritual y moral de la Iglesia. Sin embargo, con el paso del tiempo, el Santo Padre fue creciendo esta idea
de quien dirige no solamente a un pueblo, que sería el obispo, sino quien dirige toda la iglesia, y entonces se constituyó lo que llamamos la tiara. Ya para el siglo XII o el siglo XIII, pues la tiara va a tener esta forma de 3 coronas montadas una sobre otra, de manera que no solamente como el obispo significaría el poder que tiene, pues, de gobernar a su diócesis, de gobernar a esta parte del pueblo de Dios, sino que el Papa, sobre todo, pues, con toda esta influencia tremenda del alto medievo, en donde pues los reyes llegan a tomar una gran fuerza, y el papado es la época en que llega a tomar realmente una fuerza como un elemento de un reino, como un rey, ¿verdad? Entonces se constituye esta tiara que tiene las 3 coronas, porque él va a regir al pueblo moralmente, lo va a regir espiritualmente, según lo que nos dijo nuestro Señor: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y también, como él era pues el gobernante de lo que se llamaron los estados pontificios, entonces también tenía un poder terrenal. Entonces eran las 3 coronas. Esto pues en el Concilio Vaticano finalmente llega a su fin, la tiara, volviendo nuevamente los obispos pues a comprender esta simplicidad y esta sencillez que le es propia a la iglesia, abandonó el uso de la tiara, y ahora el Papa, como ustedes lo ven, usan solamente pues una mitra, que pues aunque es muy hermosa, pero ya se quitó completamente esta idea de ser un rey. Es el que preside, ¿sí? Es esa significación que pudiéramos pues asemejar o equiparar a la corona de un rey, pero este es de tela, esto es algo temporal, es algo que nos indica que se va a destruir y que simplemente indica que quien está presidiendo es el encargado de esta diócesis, o el encargado, en el caso del Papa, de toda la cristiandad, pero sin toda la significación que adquirió en el medievo de tener poder sobre las tierras y poder gobernar y tener todo este poderío que pues no le es propio a la vida cristiana, porque pues vemos aquí que la sencillez y la simplicidad es lo que ha de caracterizar al sacerdote. Qué interesante, ¿no es cierto, mis queridos hermanos? Cómo cuando nosotros vamos conociendo, empieza a tener verdaderamente sentido lo que nosotros vivimos, la forma como participamos. Vamos viendo que efectivamente todo ha sido desarrollado por el Espíritu para que nosotros podamos celebrar de una manera muy festiva, muy alegre y muy participativa en nuestras celebraciones. Vamos ahora a hablar de las vestiduras que son propias para todas las celebraciones y particularmente de los sacramentos. Y estas son la estola, que como veremos es el signo de la autoridad de la Iglesia y el poder que Dios le da a cada uno de los ministros en el momento de realizar el sacramento. Recordemos que en el momento en que el sacerdote realiza un sacramento, lo está realizando en persona Christi, es decir, en la persona de Cristo. Aprovecho también para recordar lo que ya hemos visto en algunas otras catequesis, que el diácono es también un sacerdote, nada más que es un sacerdote en primer grado. Recuerden que el sacerdocio Dios lo ha conferido a la Iglesia en 3 grados. El primer grado es el grado de diácono. Le podríamos llamar sacerdote diácono o padre diácono. También tenemos el presbítero, que es al que conocemos normalmente como sacerdote, que tiene el sacerdocio en 2º grado. Y finalmente, el sacerdocio de 3er grado o la plenitud del sacerdocio la tiene el obispo. De manera que cuando el diácono, el presbítero o el obispo celebran, lo están haciendo en persona Christi. Y por ello las vestiduras son semejantes para ellos, aunque las van a usar de diferente forma o de diferente modo. Especialmente esta diferencia la vamos a notar entre el sacerdote y el diácono. Además, vamos a conocer en esta sección las vestiduras propias de la celebración, que es para el sacerdote la casulla y para el diácono la dalmática. De manera que la estola le es general para todos, para el sacerdote, para el obispo
y para el diácono, aunque el diácono la usa de una manera diferente, lo vamos a ver en esta sección. Y ya en la celebración litúrgica, el sacerdote y el obispo utilizan la casulla, mientras que el diácono utilizará la dalmática. Por otro lado, vamos a conocer en esta sección los colores litúrgicos, ya que, como veremos, son indicativos del tipo de celebración y nos ayudan a darnos cuenta ya desde el inicio, desde el primer momento en que nosotros empezamos a participar de la celebración, del tiempo litúrgico que estamos celebrando, del tipo de celebración que estamos celebrando. Podremos darnos cuenta que, por ejemplo, el rojo, si vemos al sacerdote que sale con un ornamento rojo, con una casulla roja, pues estamos celebrando a un mártir. O si sale con un ornamento azul, pues entonces es que estamos celebrando a la Santísima Virgen María, y así cada uno de los colores tiene un significado muy particular. Acompáñanos. En la actualidad, nosotros ya no utilizamos algunas otras vestiduras que en otro tiempo se utilizaron, como fueron, por ejemplo, el manípulo, que se ponía sobre una de las manos del sacerdote. Eso ha quedado ya fuera de las vestiduras modernas y solamente queda ahora la estola. La estola es una pieza de tela que ha tenido diferentes usos y diferentes significados dentro de la iglesia. Como todo esto se pierde a veces en la historia y viene de diferentes tradiciones, viene de diferentes partes, algunas vienen de Siria, otras vienen ya de Roma, siglos III, IV, otras de la época de los judíos, de los primeros apóstoles. Esto parece tener su reminiscencia, las estolas parecen tener su reminiscencia en esos mantos que utilizaban los judíos, principalmente los sacerdotes, cuando iban a orar. Hemos visto seguramente en películas de aquel tiempo que el sacerdote tenía siempre un manto, que sería mucho más grande que este, ¿verdad? Por supuesto, y que cuando iban al templo a orar, lo ponían sobre su cabeza, signo de la presencia de Dios. Cuando ellos entraban al templo, ellos entraban y, digamos, sentían o se revestían, era el signo de la presencia de Dios y del respeto, donde nuestra cabeza quedara, digamos, protegida de los pensamientos mundanos y nosotros diríamos del ataque del enemigo. Parece que con el paso del tiempo dejó de tener este uso sobre nuestra cabeza y pasó a los hombros, de manera que siguiera teniendo esta misma vestidura que vendríamos nosotros conectando con el Antiguo Testamento. Recuerden que nuestra iglesia no es un desprendimiento completo del Antiguo Testamento, sino es una continuidad y un progreso. Entonces se pone ahora sobre los hombros. Con el paso del tiempo, quizás ya para el siglo III o IV, la estola viene a significar el yugo, es el peso de la cruz. Le recuerda al sacerdote que es un alter Christus, que él va cargando la cruz del Señor y que esta cruz está representada en todo su ministerio sacerdotal, en todo su ministerio pastoral. Lo usamos sobre los hombros y nos recuerda este peso, este yugo que nosotros llevamos y que debemos de mantenernos firmes y mantenernos fuertes en el servicio del Señor. La estola la lleva el sacerdote sobre sus dos hombros y es el signo del yugo, este yugo ligero que el Señor pone sobre nosotros y que nos recuerda al sacerdote que es la cruz de Cristo, que estamos llamados a tomar nuestra cruz y a seguir al Señor. El sacerdote debe de utilizarla en todas las celebraciones litúrgicas, debe de utilizarla para bautizar, debe de utilizarla para confesar y por supuesto debe de utilizarla para celebrar la Eucaristía. Se usa en el matrimonio, se usa también para ungir a los enfermos. Siempre que vamos a realizar
una acción sacerdotal, debemos de utilizar la estola. Algunas personas me preguntan, padre, ¿y si el sacerdote no usó la estola un día que me confesó? ¿No valió la confesión? Sí, son signos litúrgicos. No quiere decir que si yo no me pongo la estola y celebro la misa, pues no voy a consagrar. Claro que voy a consagrar. Y si yo no tengo en ese momento una estola y me piden que confiese a alguna persona, pues lo voy a hacer, porque esto es un signo. Pero lo importante son las acciones sacerdotales. De manera que, pues si en un momento dado un sacerdote me confiesa y no tiene estola, pues no pasa nada. Sin embargo, es un signo para el sacerdote y para el feligrés el que el sacerdote celebre todos los sacramentos utilizando siempre su estola, que es el signo del elemento sacerdotal. El diácono, que es un sacerdote de primer grado, que no puede realizar todos los sacramentos, sino solamente en su orden diaconal puede casar y puede bautizar, solamente puede ejercer 2 sacramentos. Entonces la usa se llama terciada, es decir, la usa sobre su hombro izquierdo, como lo voy a hacer ahora. Y se amarraría de este lado. De manera que podemos decir, tiene una parte del peso. Es un ayudante, el diácono es un ayudante del sacerdote y por lo tanto no tiene todavía el peso completo, no tiene todavía la cruz completa de nuestro Señor en este trabajo pastoral y ministerial, sino solamente ahorita que está iniciando su camino hacia el sacerdote, o los diáconos permanentes que se quedarán solamente en este primer grado del sacerdocio, la usan sobre el lado izquierdo y les representa esa parte, esa ayuda que está dando al sacerdote, y al fiel le indica que es un sacerdote de primer grado. El diácono, cuando ustedes vean que sale a bautizar un sacerdote, pero que viene con la estola cruzada, ¿verdad?, terciada sobre el hombro izquierdo, entonces van a reconocer que es un diácono. Viene, pues aquí se une con un segurito, o los diáconos que van a ser permanentes, pues ya la tienen ya aquí cosida, de manera que se la ponen, no como ahorita lo tuve que hacer aquí un poquito de malabar para poder agarrar las 2 puntas, sino que ya directamente se la ponen, y esto indica que es la estola que utilizará el diácono.